para creyentes, para hombres y mujeres que de alguna o de otra manera en su alma han sentido el deseo de alimentar con la palabra de Dios esa alma. Y es por eso que estamos aquí, porque al final el ser humano lo más difícil que tiene es poder autoconocerse. Es lo más difícil y complicado, y por eso es que el ser humano busca ambientes en los cuales otro piense por él, otro actúe por él y otro le dé el Dios de otro a él, porque el ser humano lo más difícil que tiene es aprender a autoconocerse, aprender a conocer de que Dios nos hizo únicos, nos dio una mente, nos dio un espíritu y por sobre todas las cosas nos dio un alma. Y por eso es que vemos al ser humano que en vez de alimentar su alma con la palabra de Dios, lo que alimenta es su espíritu. Y vemos cómo el ser humano vive en todo el proceso de la vida alimentando su espíritu, con todo ese fanatismo que adquiere en lo social, en lo político, en lo religioso, en el diario vivir. Y el ser humano, por estar alimentando su espíritu, con todo lo que genera motivación, con todo lo que genera fanatismo, con todo lo que genera estar en ese ambiente constante de la vida, el ser humano pierde la oportunidad tan maravillosa de poder alimentar lo más grande y poderoso que el ser humano tiene, que es a Dios en su corazón, que es a Dios en el alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros vemos gente muy motivada, vemos gente que día y noche vive en sus iglesias, vive en sus templos, viven danzando, viven brincando y viven haciendo todo lo que en ese sistema religioso les enseñan. Pero si no ponen ellos de su parte para autoconocerse, para conocer su alma, el ser humano lo que hace es alimentar su espíritu. Y es el espíritu el que genera esas emociones. El espíritu es el que genera toda esa clase de avivamientos de la carne y del espíritu. Porque el alma siempre se mantiene escuchando la palabra de Dios. El alma es la mejor receptora que uno pudiera llegar a tener cuando el alma oye la palabra de Dios, cuando el alma se identifica con esa palabra, cuando el alma conoce y reconoce quién lo llamó, cuando el alma detecta esa palabra que está siendo dada, el alma entonces hace una perfecta comunión con el Espíritu Santo, hace una perfecta comunión con la deidad, porque comienza a conocer el espíritu de la persona a través del alma, lo que son los fundamentos espirituales, esos fundamentos espirituales no de la quinta dimensión, sino que de la dimensión celestial, de la dimensión donde Dios mora. Y entonces el ser humano ya cuando comienza a autoconocerse, cuando comienza a conocer de qué está formado, cuando comienza a conocer su espíritu, cuando comienza a conocer que tiene alma, entonces ese ser humano vive en paz y en comunión con su espíritu, vive en paz y en comunión con su cuerpo. Pero ese es el reto más difícil que el ser humano tiene, poder autoconocerse para poder conocer a Dios. Entonces el ser humano lo primero que hace es vender lo más sagrado que uno tiene, que es la dignidad. Se la vende a los sistemas religiosos, se lo vende a los líderes religiosos, y el ser humano pierde la oportunidad más grande que pudo haber tenido de estar en una perfecta comunión con Dios, de estar en una perfecta comunión con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que son los fundamentos de Dios para cada individuo, para cada ser humano, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó único, lo creó para que fuera pensante, lo creó para que tuviera sus propias capacidades intelectuales, lo creó para que pudiera pensar por sí mismo, lo creó para que tuviera autonomía con todo su ser. Y cuando el ser humano no pone de su parte para autoconocerse, entonces vende su autonomía al mejor postor,
vende su dignidad al mejor postor, busca y encuentra lo que haya a través de las manipulaciones de los sistemas, a través de las creencias, de las motivaciones que los seres más pensantes, esos seres que controlan y manipulan espíritus de la quinta dimensión, que forman todo eso que comúnmente se llama iglesias. Cuando el ser humano comienza a autoconocerse, entonces el ser humano ve la dimensión de los fundamentos espirituales, ve a Dios. Pero cuando el ser humano no tiene el control de su mente, cuando el ser humano no tiene el control de su espíritu, cuando el ser humano no hace contacto con el Espíritu Santo, cuando el ser humano no busca la autonomía en él para alimentar su alma, entonces el ser humano lo que busca son refugios. Y en esos refugios lo que haya son espíritus de la quinta dimensión controlando y manipulando los espíritus de cada ser humano. Y por eso es que el ser humano no puede pensar por sí, no puede actuar por sí. Y para alimentar eso que lo mantiene motivado al ser humano, busca y encuentra eso que busca, que son puros espíritus de motivación, puros espíritus de fanatismo, puros espíritus que controlan y manipulan el carácter del ser humano, que controlan y manipulan la dignidad del ser humano, que controlan y manipulan todo lo que el ser humano Dios le dio para que sea autónomo. Entonces, ¿en dónde está la autonomía del ser humano cuando el ser humano puede lograr pensar por sí? Cuando el ser humano tiene el control de sus capacidades mentales, de sus capacidades físicas, de sus capacidades del espíritu, porque el espíritu a través de los pensamientos, a través de las ideas, a través de las emociones es que actúa. Pero cuando el ser humano tiene el control de los pensamientos, de las ideas, cuando el ser humano puede pensar y actuar por sí, entonces el ser humano toma el control de su espíritu. Y cuando el ser humano toma el control de su espíritu, entonces puede tomar el control de los pensamientos, puede tomar el control de las ideas, puede tomar el control de los sueños. Y cuando el ser humano toma control de los pensamientos, de las ideas, de los sueños, entonces el ser humano direcciona su espíritu, direcciona sus pensamientos, direcciona todo lo que él de alguna manera está generando en su mente para que su espíritu sea llevado donde está el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, la deidad de Dios en Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, entonces el ser humano puede actuar por sí, puede pensar por sí, puede hablar con Dios sin necesidad de andar buscando esas mitologías, esos paralelismos, esas confusiones que las religiones inventan y hacen para que el ser humano no pueda ser pensante, para que el ser humano no pueda actuar por sí, para que el ser humano no tenga una comunión con todo su ser. Cuando nosotros logramos tener esa perfecta comunión en nuestro ser, entonces nosotros estamos en los fundamentos espirituales y podemos ver la deidad de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Ese es el gran reto del ser humano, poder entender y comprender que como hijos de Dios fuimos diseñados por Dios para ser autónomos, para ser únicos, únicos hijos de Dios que hemos venido a este planeta Tierra con un propósito en específico, hablar de la deidad de Jesucristo, del único y soberano Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando nosotros logremos entender y comprender el potencial que Dios nos ha dado, entonces nosotros nos sentiremos los verdaderos hijos de Dios que estamos en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo. Ese es el reto de cada hombre y mujer que vive en este planeta Tierra, poder autoconocernos, poder saber y entender que nuestro amado Dios, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra,
nos hizo únicos hijos de Dios. Y en esa maravillosa obra de la creación de Dios, nos dio la capacidad para pensar, nos dio la capacidad para razonar, nos dio la capacidad para poder entender y comprender que como hijos e hijas de Dios tenemos el poder de la deidad de Jesucristo en todo nuestro ser, porque como hijos de Dios nuestros pensamientos son direccionados a la deidad de Jesucristo. Como hijos de Dios, nuestros pensamientos controlados y controlando todo lo que llega a nuestro ser, nosotros a través de ese poder del Espíritu Santo tomamos control de nuestro espíritu. Y cuando nosotros tomamos control de nuestro espíritu, tomamos control de nuestras emociones, tomamos control de nuestros pensamientos, tomamos control de todo nuestro ser. Y cuando tomamos control de todo nuestro ser, entonces surge la obra maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es nuestra alma. Cuando nuestra alma se deja ver en cada uno de nosotros, entonces nosotros podemos ver a Dios, porque es Dios mismo en nuestra alma. Eso es lo que tenemos los hijos de Dios. Tenemos a Dios en todo nuestro ser, pero para poder ver a Dios en todo nuestro ser, tenemos que hacer lo que nos compete como hijos de Dios, como hombres pensantes, como hombres y mujeres que tenemos el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras ideas, el control de nuestros sueños. Y cuando nosotros tomamos el control de todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo, que es todo lo que generan nuestros pensamientos, nuestras ideas, es decir, en nosotros está la divinidad de Dios, en nosotros está la deidad de Dios, en nosotros está una obra maravillosa de la creación de Dios. No somos menos que una estrella, no somos menos que un planeta, no somos menos que una galaxia, es decir, somos más y mejores que cualquier creación visible o invisible, porque cuando Dios creó todo, ya en sus pensamientos estaba la corona de su creación, que eran los seres humanos. ¿Se imaginan si nosotros lográramos comprender y entender la maravillosa obra de la creación de Dios, que somos cada uno de nosotros? Entonces tomemos control de lo que somos. Somos una obra maravillosa de la creación de Dios. Y cuando nosotros tomamos control de todos los pensamientos, de todas las ideas que se generan en nuestro mundo, porque somos parte del mundo, somos parte del universo, somos parte de las galaxias, y como parte de todo eso también somos vistos por el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, como una obra maravillosa de la creación de Dios. Entonces en nuestro propio mundo tomemos control de nuestras ideas, tomemos control de nuestros pensamientos, tomemos control de nuestro espíritu, ese espíritu que nos da la vida, ese espíritu que nos dice quiénes somos, ese espíritu que nos dice por qué es que estamos en este planeta Tierra, ese espíritu que nos genera emociones, que nos genera tristeza, que nos genera alegría. Cuando nosotros tomamos control de nuestro espíritu, que es el espíritu de la vida, entonces nosotros podemos direccionar nuestro espíritu para hacer contacto con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos contacto con el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, el dador de la vida, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, entonces nosotros vemos lo que verdaderamente somos, alma viviente. ¿Y qué es el alma viviente? Una pequeña partícula de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esa pequeña partícula de Dios dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros estamos ciencia cierta, seguros de que estamos viendo a Dios.
Entonces, ¿por qué distraernos en cosas que no tienen nada que ver con la deidad de Dios? ¿Por qué distraernos en cuentos y fábulas inventadas por los seres humanos? ¿Por qué distraernos en paralelismos inventados por los sistemas religiosos? ¿Por qué distraernos en todas esas ideas apoteósicas inventadas por estos líderes religiosos que lo único que tienen es espíritu de la quinta dimensión para controlar y manipular al ser humano, para que el ser humano no aprenda a autoconocerse, porque ellos con esos espíritus de la quinta dimensión saben que cuando el ser humano aprende a autoconocerse, entonces el ser humano aprende a conocer a Dios. El ser humano aprende a hacer contacto con la deidad. El ser humano aprende a meterse al mundo de los espíritus, pero por sobre todas las cosas, el ser humano vive en la divinidad, donde está la deidad que Dios a través de Jesucristo, nuestro amado Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el reto para cada ser humano, conocer y reconocer quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta, por qué Dios ha permitido que en pleno siglo XXI, año 2023, nosotros estamos con vida. ¿Qué y cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra? ¿Qué y por qué es que estamos aquí? Vale la pena que el ser humano tome el tiempo de sobra para poder estudiar lo que somos, para poder estudiar por qué estamos en este planeta Tierra. Sí, venimos como los demás seres vivientes han venido a este planeta Tierra solo para llenar un vacío, o si venimos como hombres y mujeres que en la obra majestuosa de la creación de Dios, Dios nos diseñó, nos predestinó y nos envió con un propósito en específico a este planeta Tierra. O somos únicos, con una mente única, con un espíritu único, con un deseo único, con una motivación única, o dejamos que los demás piensen por nosotros, dejamos que los demás actúen por nosotros, y si nosotros hacemos eso, también ellos van a crear sus propios dioses para nosotros. Es decir, nosotros hemos venido para defender la divinidad de Dios. Nosotros hemos venido para defender la deidad de Dios. Nosotros hemos venido para ser los fieles testigos de que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el único y soberano Dios, y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la humanidad pueda ser salva. Ese es el reto de los hombres y mujeres que aprenden a autoconocerse. ¿Qué es lo que está aconteciendo en este planeta Tierra en pleno siglo XXI, año 2023? Vemos cómo los concilios religiosos apostólicos, tanto católicos como evangélicos, piensan como piensan los demás, actúan como actúan los demás, y son controlados y manipulados por entes de la quinta dimensión, y a través de esos espíritus de la quinta dimensión, su misión no es darle la deidad a Jesucristo, su misión no es defender el nombre que es sobre todo nombre, su misión no es que el ser humano aprenda a autoconocerse para conocer la divinidad y la deidad de Dios. Su misión es que el ser humano se aleje de la divinidad de Dios, se aleje de la deidad de Dios, se aleje del nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como hijos de Dios, aprendamos a autoconocernos, aprendamos a saber y entender quiénes somos, por qué es que estamos en este planeta Tierra, cuál es la misión por la cual Dios nos ha permitido que todavía estemos con vida, qué es lo que nosotros debemos hacer, cuál es el trabajo como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo.
Gracias al dador de la vida que nos permite poder entender y comprender los fundamentos espirituales y la deidad de Jesucristo. Y en esos fundamentos espirituales y en la deidad de Jesucristo, nosotros pondremos al descubierto al sistema religioso, pondremos al descubierto todo eso que esos mal llamados protestantes evangélicos están haciendo, porque no son protestantes de nada, es al contrario, están haciendo lo mismo que hace su madre, la gran ramera Babilonia la Grande, madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Apartar la deidad de Jesucristo en el ser humano, apartar al ser humano de los fundamentos espirituales, que es en esos fundamentos espirituales donde está la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo, pero también por sobre todas las cosas el mensaje de Jesucristo en los seres humanos que han aprendido a autoconocerse, liberarán a la humanidad de todos esos achaques y de todo eso atroz que los espíritus de la quinta dimensión a través de sistemas religiosos están haciendo. Pondrán al descubierto al sistema religioso, llámese católico, apostólico, romano o llámese evangélico de todas las índoles. En esos sistemas evangélicos están los presbiterianos, están los luteranos, están los wesleyanos, están las asambleas de Dios, están todos esos bautistas, están todas esas religiones que en su momento, antes de ser religiosos, tuvieron hombres maravillosos enviados por Dios, como Wesley, como Lutero, como todos estos personajes tan maravillosos del siglo XX, William Marion Branham, y del siglo XXI, William Soto Santiago. Pero cuando estos personajes se van de la escena, el Espíritu Santo también se va junto con ellos, y solo van a recibir el Espíritu Santo aquellos hombres y mujeres que aprendan a autoconocerse para conocer a Dios. Es decir, los que quedan después que estos personajes se van son puros hombres y mujeres religiosos que lo que adoptan son espíritus de la quinta dimensión para pervertir lo que en su momento era la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por poder darle al ser humano la capacidad de poder entender y comprender que como hijos de Dios únicos y soberanos, porque en la soberanía de nuestro amado Señor Jesucristo está el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la revelación de la palabra de Dios está en un profeta, esa es la revelación de Dios. Pero cuando el profeta muere, lo que queda es la letra, y la letra mata, es decir, se quedan hombres y mujeres ya muertos en vida solo leyendo la letra. Pero en la revelación de la palabra de Dios está el conocimiento de la deidad, están los fundamentos espirituales, está la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, los hijos e hijas de Dios sabemos lo que somos, sabemos a qué hemos venido. No hemos venido para perder el tiempo en sistemas religiosos, no hemos venido para motivar nuestro espíritu con cualquier cosa. Hemos venido para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, esa alma que es eterna, porque Dios mismo en la alma que cada hijo de Dios tiene. El tema para esta mañana estaremos tocando son los fundamentos espirituales y la deidad de Jesucristo. Dice en el libro de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 22, verso 47 al 51. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová,
y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa la misericordia para su ungido. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, que podamos entender y comprender qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender el privilegio tan grande que tenemos como seres vivientes en este planeta Tierra. Tenemos la oportunidad más grande que cualquier ser humano haya podido tener. Tenemos la oportunidad de estar en los fundamentos espirituales y en la deidad de Jesucristo. Ya dice en el libro de Isaías, en el capítulo 28, verso 13 al 16, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder cada día que pasa, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, nos permita poder entender y comprender el poder de la deidad de Jesucristo, que nos permita poder entender y comprender que somos los hijos de Dios, que estamos en los fundamentos espirituales donde la deidad de Jesucristo está. Que cada día que pase nosotros podamos saber, entender y comprender que no estamos aquí como causa o una cosa insignificante, que podamos entender y comprender que estamos aquí con el propósito de la deidad de Jesucristo, no solo para poner al descubierto los sistemas religiosos que tanto daño le hacen a la humanidad, sino que para que la palabra de la deidad de Jesucristo llegue al corazón del ser humano, llegue a la mente del ser humano, y que el ser humano comprenda y entienda que es una obra de la hermosa creación de Dios, que el ser humano logre entender y comprender que la oportunidad más grande de la vida es hacer contacto con la deidad de Jesucristo, que este mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo en cada hombre y mujer que entiende el propósito de la vida en este planeta Tierra, pueda ese hombre y mujer dar testimonio de los fundamentos espirituales y de la deidad de Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Isaías, en el capítulo 54, verso 10 al 15, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas.
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Si nosotros logramos entender y comprender el significado de la vida, si nosotros logramos tomar control de nuestras ideas, logramos tomar control de nuestros pensamientos, logramos tomar control de nuestros sueños, entonces nosotros también lograríamos tomar control de nuestro espíritu. Y cuando nosotros logremos tomar control de nuestro espíritu, entonces podemos acercarnos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, pero solo está que nosotros activemos esa llama de la unción del Espíritu para que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo en cada uno de nosotros, haciendo su obra como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender el significado de la vida. Tenemos que entender y comprender los fundamentos espirituales. Tenemos que entender y comprender la deidad de Jesucristo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el libro de los Salmos, en el Salmo 18, verso 30 al 36. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿A qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre sus alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Si nosotros tan solo viéramos la gracia del dador de la vida, si tan solo nosotros tomáramos control de todo nuestro ser, viéramos todas esas maravillas que pasan en cada uno de nosotros, fuéramos testigos del mundo espiritual, porque nuestro fundamento serían los fundamentos del Espíritu de Dios. Nuestro fundamento sería la gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, porque lleno del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros viéramos todas las maravillas que Dios hace en ese mundo invisible. Viéramos cómo las 24 horas del día Él vive protegiéndonos de todas las acechanzas del enemigo. Él vive respaldándonos de todo ataque que el enemigo hace a nuestro espíritu, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y aún todo lo que el diablo con sus espíritus planea para destruir todo nuestro ser, el mundo de los espíritus. Cuando uno está en el fundamento espiritual de la deidad de Jesucristo, uno está consciente que Él está las 24 horas del día protegiendo no solo nuestros pensamientos, protegiendo no solo nuestras ideas, protegiendo no solo nuestros sueños, sino protegiendo nuestro cuerpo físico, protegiendo nuestro espíritu y por sobre todas las cosas, alimentando nuestra alma con su palabra. Eso es la deidad de Dios. Eso es poder estar en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo. Sigue diciendo en el Salmo 94, verso 14 al 19.
porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto morirá mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalará, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuál es el motivo por el cual todavía estamos con vida, qué es la gracia de la deidad de Jesucristo en cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender que no somos del común de los seres vivientes que viven en este planeta Tierra, sino que somos los hombres y mujeres que estamos en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo, y que nuestra misión en este planeta Tierra es la misión de Jesucristo en cada uno de nosotros, poder ser los fieles testigos, como lo hizo Pablo, como lo hizo Ireneo, como lo hizo Colombo, como lo hizo Wesley, como lo hicieron todos los hombres y mujeres que tuvieron los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo. Eso es lo que somos los hijos de Dios, predestinados por Dios para hacer su obra en este planeta Tierra. Ya en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que somos? Somos hombres y mujeres que hemos vendido nuestra dignidad, nuestro carácter, hemos vendido lo que somos a sistemas religiosos, hemos hecho y hemos sido como todos esos hombres y mujeres que otro piensa por ellos, que otro actúa por ellos, que otro les dice cuál Dios es el Dios que hay que seguir. O somos los hombres y mujeres que nuestro fundamento está sobre la roca, que nuestros pensamientos están sobre la deidad de Jesucristo, que nuestras ideas están basadas en las ideas de Jesucristo, que nuestros sueños son los sueños de Jesucristo para llevar y continuar la obra de la deidad de Jesucristo en este planeta Tierra. ¿En qué estamos fundados? Debemos comenzar a preguntarnos para saber el fundamento que tenemos como hijos e hijas de Dios. Sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que creemos, sabemos en qué estamos fundados. Estamos fundados en el fundamento espiritual de la deidad de Jesucristo, la deidad del único, Él es la deidad, porque no hay otro como Él, ni lo habrá jamás. En Él está la vida, en Él estaba la vida, y en Él continuará estando la vida. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Él es el primero y el último. Él es la deidad.
Él es la divinidad, Él es la Trinidad, Él es Trino, y no la Trinidad que el sistema religioso ha inventado de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la Trinidad del poder de la deidad, porque Él en su Trinidad está en todo. Él es la Trinidad, Él es la deidad, Él es la divinidad, Él es Dios, el único y soberano. En Él están los fundamentos espirituales, en Él está la gracia, en Él está todo lo que un hijo de Dios necesita. Es por eso que como hijos de Dios debemos de saber, entender y comprender lo que somos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en este planeta Tierra. Veamos lo que dice y sigue diciendo en el libro de San Mateo 21 al 44, veamos lo que nuestro amado Señor Jesucristo sigue diciendo en este maravilloso libro. San Mateo capítulo 21, verso 21 al 44. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en la viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo, de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arremeterá
su viña y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho eso, y eso es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre nos permita ver la revelación de la palabra de Dios, es decir, ese mismo espíritu que estuvo en esos que estaban contradiciendo a nuestro amado Señor Jesucristo hasta el día de ahora. Es ese espíritu de la quinta dimensión que mató a los profetas, que persiguió a los hombres y mujeres de Dios de la antigüedad, que mató al heredero, al unigénito Hijo de Dios, lo sacrificó, lo masacró para quedarse ellos, según ellos, con la heredad del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es que vemos tanto espíritu de la quinta dimensión encarnado en líderes religiosos, tomando el control de la mente de los seres humanos, tomando el control de los espíritus de los seres humanos, sintiéndose ellos dioses de estos seres humanos en la tierra. Vemos cómo, claro, nuestro amado Señor Jesucristo en esa parábola le dijo a esos bastardos el espíritu que tenían, y que ese mismo espíritu vino no solo con ellos y pasó por todos esos hombres que estuvieron en la historia de la iglesia persiguiendo y masacrando a los seres humanos y tomando el control de la mente y del espíritu de los seres humanos. Eso es lo que pasa cuando los seres humanos no tienen la revelación de la palabra, sino que solo la letra. Con la letra son hombres y mujeres muertos, y como son muertos en vida, toman el control de otros seres humanos para convertirlos en muertos vivientes. Los hijos e hijas de Dios que tenemos el fundamento de Jesucristo, sabemos que Él es el único soberano Dios, sabemos que la deidad de Dios en Jesucristo ha sido y será por toda la eternidad, porque Él es el dador de la vida, Él es el único y soberano Dios, en Él estaba la vida. Veamos lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 5, y recalca esto tan maravilloso, porque cuando el diablo encarnado en los sistemas religiosos, en los líderes religiosos, creen que han matado al Hijo y creen que ellos tienen el control y el poder que se le fue dado al Hijo, están perdidos, porque siempre van a haber hijos de Dios aquí en la tierra, que pondremos al descubierto esos sistemas, que pondremos al descubierto esa obra de la quinta dimensión en ellos. Dice el libro de Juan, y lo vemos con el poder del Espíritu y con la revelación, lo que estamos hablando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando los seres humanos tenemos los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo, nosotros tenemos la revelación de la letra. Vemos lo que aconteció allá en el huerto del Edén, vemos lo que pasó en el libro de Génesis, cuando el dador de la vida, cuando el gran yo soy le dijo a la mujer que la simiente de la serpiente heriría en el carcañal al dador de la vida, cuando el dador de la vida tomara un cuerpo para llamarse Jesús el Cristo, pero que la simiente original de Dios heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, y como la hirió,
tomando el control y la autoridad del infierno, nuestro amado Señor Jesucristo, tomando el control de la muerte, tomando el control del Hades y tomando el control de cada hijo e hija de Dios que sube a los fundamentos espirituales para tener la deidad en Jesucristo en cada uno de nuestro ser. Eso es poder entender y comprender que como hijos de Dios, estando en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo, tenemos a Jesucristo en todo nuestro ser, y teniendo a Jesucristo en nuestro ser, sabemos que somos únicos hijos de Dios, siendo alimentados por la palabra de Dios en todo su poder, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo siempre en el libro de Juan, siempre en el capítulo 1, verso 11 al 14. A lo suyo vino el dador de la vida, a lo suyo vino la deidad de Dios, a lo suyo vino el unigénito, el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, a lo suyo vino. Y los suyos, los hombres y mujeres que vivían en este planeta Tierra, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, verso 19 al 28. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita saber, entender y comprender la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Él es la deidad, Él es la divinidad, Él es el único y soberano Dios. Y por eso y para eso es que estamos los hijos de Dios aquí, como lo estuvieron por estos 2000 años,
todos los hijos de Dios, defendiendo el nombre que era sobre todo nombre, defendiendo a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y no es porque Él necesite defensa, sino que porque nosotros necesitamos aprender a autoconocernos como se aprendieron a autoconocer todos los que nos antecedieron. Y cuando nosotros nos aprendemos a autoconocer, entonces nosotros corremos a la línea de batalla para dar un fiel testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, para dar un fiel testimonio del dador de la vida, para hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él es la deidad, que Él es la divinidad, que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Si tan solo nosotros llegáramos a entender y comprender ese significado, el significado de la vida, el significado de por qué estamos con vida, el significado de todo lo maravilloso que Dios ha puesto, no solo en este planeta Tierra, sino que en el universo, y en ese universo estamos cada uno de nosotros porque somos parte del universo, y es por eso que cuando nosotros nos convertimos en seres pensantes, en seres que tenemos el control de la divinidad, en seres que estamos en los fundamentos espirituales de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros podemos ver lo visible e invisible de Dios, porque nosotros somos parte de Dios, y en esa obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, nosotros recorremos el universo con nuestros pensamientos, nosotros recorremos el universo con nuestras ideas, y nosotros estamos conscientes que como hijos de Dios, cuando llegue el momento de nuestra partida, cuando estos átomos se conviertan en lo que verdaderamente somos, seres inmortales que venimos de la eternidad y vamos a la eternidad, entonces conoceremos nuestro reino, conoceremos nuestro planeta, conoceremos nuestro reinado, porque fuimos diseñados por Dios para ser reyes y sacerdotes en su maravilloso universo. Y eso es lo que Dios ha puesto en la mente del ser humano. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Es por eso que nos ha dado una mente para pensar, nos ha dado un espíritu para tomar control de nuestro cuerpo, nos ha dado una alma para poder estar en los fundamentos espirituales y poder saber, entender y comprender que cuando regresemos de donde venimos, conoceremos a Dios tal como Él es, nos conoceremos a nosotros mismos como fuimos en el pasado, conoceremos nuestro reinado y si es necesidad poblar un planeta en el poder de la palabra hablada, poblaremos ese planeta, porque con el poder de la divinidad de Dios, con el poder de la deidad de Jesucristo en cada uno de nosotros, en su gracia nosotros seremos como Dios para reinar con Dios en la eternidad, para ser juntamente con Él los hombres y mujeres que viviremos en la eternidad, viviendo como Dios vive eternamente. Cuando nosotros tomemos control de lo que verdaderamente somos, entonces nosotros podemos decir a ciencia cierta, estamos en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo, no con esas ideologías apoteósicas, no con esos sistemas eclesiásticos de este planeta Tierra, que todos han sido cada uno de ellos inventados por espíritus de la quinta dimensión para tener a los seres humanos entretenidos en esas fábulas, en esos cuentos y en esas leyendas que ellos inventan. Los hijos de Dios somos alimentados directamente por la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Somos los hijos de Dios, alimentados por la palabra de Dios. Sigue diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 15 al 21. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero,
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado el día porque aún no había llegado su hora. Verso 20. Cuando nosotros podemos vernos a nosotros mismos, cuando nosotros podemos ver a Dios dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la deidad de Jesucristo, en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y podemos ver y viajar donde el Espíritu Santo viaja. Podemos ver lo invisible y podemos ver lo visible de Dios, porque es en la gracia de Dios que está en cada uno de nosotros poder ver los fundamentos espirituales. Sigue diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 32 al 38. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, los hijos e hijas de Dios, que conocemos los fundamentos espirituales, que conocemos la deidad de Jesucristo, sabemos y reconocemos la revelación de la palabra. Por eso es que los religiosos tienen que inventar tantas cosas fuera de la palabra de Dios, porque ellos solo tienen la letra, inventan dogmas, credos, tradiciones, inventan toda clase de show de circo para mantener al ser humano alejado de la palabra de Dios. Inventan creencias de carpas catedrales, inventan toda clase de circunstancias para que el ser humano no pueda ser pensante, para que el ser humano no pueda pensar por sí mismo, para que el ser humano no tome control de su espíritu, para que el ser humano no tome y haga control de lo maravilloso que está dentro de él, que es su alma. Es por eso que tanto espíritu de la quinta dimensión controlando y manipulando a los seres humanos, apartándolos de lo único que el ser humano puede tener, que es su dignidad, apartándolo de su carácter, apartándolo de su dominio propio. Pero por eso es que la gracia de la deidad de Jesucristo siempre ha estado en hombres y mujeres como nosotros, para poner al descubierto toda esa blasfemia que los religiosos hacen contra la deidad de Jesucristo. Cada uno de los religiosos, como hombres y mujeres, veamos lo que hacen. Apartan la divina gracia de la deidad de Jesucristo, inventan dogmas, credos y tradiciones, y cuando ya no tienen fundamentos, inventan sus propios libros para que el ser humano siga entretenido en esos chiqueros bañados en oro y que no pueda ser pensante, que no tenga el autocontrol en sí mismo. Y ahí van como borregos los seres humanos a alimentar el espíritu, porque es lo único que alimentan, el espíritu, porque el espíritu se alimenta de cualquier cosa, pero el alma, que es la creación de Dios, es lo que Dios ha puesto en cada ser humano,
El alma se alimenta de una sola cosa y es de la revelación de la palabra de Dios. No se puede alimentar de nada más. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que trabajar día y noche. Tenemos que hablar de la deidad de Jesucristo. Tenemos que hablar de los fundamentos espirituales de Jesucristo para que tarde o temprano el ser humano identifique su alma, para que tarde o temprano el ser humano tome control de su espíritu, para que el ser humano, oyendo la palabra de Dios en otros seres humanos que ya aprendieron a autoconocerse para poder conocer la deidad de Jesucristo, puedan ser los libertarios de esos seres vivientes que están en este planeta Tierra. Esa es nuestra misión en este planeta Tierra. Eso es lo que Dios nos ha encomendado a cada hijo de Dios, poder defender la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo, poder defender los fundamentos de nuestro amado Señor Jesucristo, poder saber y entender y comprender quiénes somos, por qué es que estamos aquí, cuál es nuestra misión en este planeta Tierra. Somos los hombres y mujeres que corremos al campo de batalla, no nos haremos ni un centímetro para atrás, porque tenemos la revelación de la palabra, teniendo la revelación de la palabra de Dios, teniendo el conocimiento bíblico que es los pensamientos de Dios en forma escrita para cada hijo de Dios. Y lo más maravilloso, no solo tenemos la Biblia, y cuando decimos la Biblia, hablamos de la santa palabra de Dios. Desde la Reina Valera versión 1960 para atrás, vemos esa palabra de Dios en una forma escrita, pero lleno de la revelación para los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hacen las sociedades bíblicas a través de los sistemas religiosos? Adaptar cada Biblia con cada nombre y con cada texto ya para acomodarlo a esos sistemas religiosos de espíritus de la quinta dimensión, porque para eso sí son buenos, para pervertir la palabra de Dios, o para quitarle libros a la Biblia, o para añadirle libros a la Biblia. Pero los hijos de Dios que tenemos la revelación de Dios, sabemos la versión Reina Valera 1960 para atrás. Es así, dice el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Inventar sociedades bíblicas para estar ya desde 1960 para acá pervirtiendo la Biblia, pervirtiendo la palabra de Dios y pervirtiendo a los seres humanos que no han aprendido a autoconocerse. Aquí y ahora los hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, estamos formando el grupo de la voz del ángel mensajero que pondrá al descubierto a esos bastardos de las sociedades bíblicas, que de sociedades bíblicas no tienen nada más que solo estar pervirtiendo la bendita palabra de Dios, dándole argumentos a la palabra de Dios, dicen ellos, ayudándole a Dios, porque se atreven los muy bastardos a decir, aquí quiso decir, los hijos e hijas de Dios decimos, aquí dijo el Señor, es así dijo el Señor. Por eso es que tenemos que conocer y entender quiénes somos, de qué estamos hechos y cuál es la misión por la cual Dios nos ha permitido estar aquí. Dice en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versos 5 al 11. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada.
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire conforme sobre cómo edifica o sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vean esas religiones que están en pleno siglo XXI, año 2023, que es lo que hacen los luteranos, presbiterianos, asambleístas, todas esas iglesias bautistas y todos esos mal llamados testigos de Jehová, porque de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada. Vean lo que hacen, se apartan de la unicidad de Dios, se apartan de la deidad de Dios, se apartan del fundamento espiritual que es Jesucristo, el dador de la vida. Vean a todas esas nuevas religiones que han surgido, mal llamadas la voz de la piedra angular, porque la piedra angular que aparece en la santa palabra de Dios, que es la Biblia, es Jesucristo mismo, el fundamento de Dios en la tierra, piedra edificada no por los hombres, sino por Dios. Entonces no nos confundamos con adornos de nombres que le ponen a esos círculos de religiones, sino que veámonos a nosotros mismos para poder ver la piedra angular que es Jesucristo en cada uno de nosotros. Veámonos a nosotros mismos para poder ver a Dios. Veámonos a nosotros mismos para poder saber qué es lo que Dios está haciendo en este planeta Tierra. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos analizamos a nosotros mismos y vemos lo que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo es dar testimonio de la palabra de Dios, hablar de la deidad de Jesucristo, hablar del único y soberano Dios, que es el Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces sí decimos, nosotros somos la piedra viva, piedras edificadas no por los hombres, somos el fundamento de Jesucristo en la tierra, somos la piedra angular no edificada por los hombres, y mucho menos en un sistema religioso llamado piedra angular. Somos los hijos e hijas de Dios, somos las piedras vivas, somos el fundamento de Jesucristo cuando damos fiel testimonio de la deidad de Jesucristo. Eso es lo que deberíamos de ver y no perder el tiempo en fábulas y leyendas inventadas por los hombres. Sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 13 al 22. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permite poder entender y comprender la revelación de la palabra,
que nos permite poder entender y comprender el significado de la vida, que nos permite sentirnos como hijos de Dios, que estamos en los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo. Gracias a Dios que podemos ver la revelación de la palabra. No vamos contra los seres humanos. Jamás un hijo de Dios atacaría a los seres humanos, porque los seres humanos son una obra maravillosa de la creación de Dios. Vamos con los sistemas de los espíritus de la quinta dimensión, que lastimosamente toma control de seres humanos que se convierten en líderes para pervertir la divinidad de Dios, para pervertir la deidad de Jesucristo, para corromper los fundamentos espirituales de la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el ser humano, a través de esos espíritus de la quinta dimensión, hacia un lado a Jesucristo, el dador de la vida, y toma cualquier otra cosa que no sea la palabra para apartar al ser humano de la gracia de Jesucristo. Tienen la osadía esos bastardos de decir que en ellos y solo por ellos está la salvación y vida eterna. Son bastardos, hijos de la quinta dimensión, porque un hombre pensante, un hombre que tenga la gracia de Jesucristo, jamás usurparía el poder y la gracia de Jesucristo, porque en Jesucristo, como su palabra lo dice, todo fue diseñado y creado por Él y para Él. En Jesucristo está la vida, en Jesucristo está todo. Él era el primero y el último. Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es el único y soberano Dios, donde todo ser viviente que esté visible o invisible en este universo le debe reverencia a Él por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo podemos estar contentos si Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de poder actuar, de podernos ver? ¿Cómo podríamos aceptar a un bastardo que tiene espíritu de la quinta dimensión decir que Él es el que tiene el poder y ya no Jesucristo? Bastardo, y miles de veces, millones de veces bastardo. Los hijos de Dios defendemos a Jesucristo hoy y por los siglos de los siglos. Eso deberíamos de entender como seres vivientes. No nos comportemos como animalitos, no nos comportemos como seres que no tenemos cerebro, que no tenemos espíritu, que no tenemos la capacidad de pensar. Los hijos de Dios tenemos la gracia de Dios para poder pensar, para poder analizar, para poder ver a Dios en Jesucristo como el único y soberano Dios por hoy y por la eternidad. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios tenemos que estar conscientes. Para eso hemos venido, para defender el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Todavía hay espíritus de la quinta dimensión en bastardos religiosos que dicen que ya el poder de Jesucristo ya fue abolido, que dicen que ya en ese nombre ya no hay poder. ¿Cómo poder estar de acuerdo con semejantes bastardos que están usurpando el nombre de Dios, que están usurpando el nombre de Jesucristo, que se están autoproclamando Dios en la tierra? Bastardo, y miles de veces, de millones de veces bastardos que regresarán donde salieron, de la quinta dimensión, de donde su padre, el diablo. Es por eso que tenemos que estar conscientes y seguros de que como hijos de Dios no vamos contra los seres humanos. Al contrario, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a hablar de los fundamentos espirituales, vamos a hablar de la deidad de Jesucristo, para que los seres humanos a través de esa palabra aprendan a autoconocerse, para que a través de la palabra de Dios, en los hijos de Dios que están en el tiempo que les corresponde, puedan a través de esa palabra los seres humanos
aprender a autoconocerse, aprender a conocer su espíritu y aprender a conocer al Espíritu Santo que puede llegar a morar dentro de cada uno de ellos. Y cuando los seres humanos aprendan a autoconocerse, sacudirán todos esos espíritus de la quinta dimensión, se sacudirán todos esos sistemas religiosos que han inventado espíritus de la quinta dimensión para mantenerlos fuera de su consciente, para mantenerlos fuera de sus capacidades. No venimos para ser cobardes, venimos para ser los fieles guerreros de Jesucristo, venimos para ser los hombres y mujeres que correrán a la línea de batalla para poner al descubierto al diablo y a sus fieles seguidores que tienen aquí en este planeta Tierra. Pero también sabemos que esta palabra liberta a los seres humanos. También sabemos que esta palabra hace que los seres humanos puedan conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sí lo sabemos, sabemos que esta palabra libertará a los seres humanos de todos los confines de la tierra. Sigue diciendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 7 al 10, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Díganme, ¿qué de malo tiene poder autoconocernos? Digan, ¿qué de malo tiene poder tomar control de nuestro espíritu? Digan, ¿qué de malo tiene poder tomar y hacer alianza con el Espíritu Santo dentro de nuestro ser? Digan, ¿qué de malo tiene poder conocer que tenemos alma? Eso es la divinidad de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos, y la humanidad puede llegar a tener eso conforme a la palabra que cada uno de nosotros hablemos. Hablemos de la divinidad de Dios, hablemos de la deidad de Dios, demostremos que todos los fundamentos espirituales están en Jesucristo, nuestro único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. No estamos contra ningún ser humano, al contrario, amamos a los seres humanos, sabemos que son una obra maravillosa de la creación de Dios, sabemos que hay vida en cada ser humano, sabemos que cada ser humano tiene un espíritu de vida, y sabemos que si ese ser humano logra poder ver la deidad de Jesucristo, fácilmente puede ver y descubrir su alma para alimentar su alma con la divinidad de Dios, con la palabra de Dios. Pero sí también no nos vamos a hacer que no sabemos de lo que el diablo con sus ángeles hacen en este planeta Tierra. Vaya que sí. Como hijos de Dios tenemos que tener el carácter, el valor, la dignidad. Tenemos que tener el potencial de Dios para afrontar y enfrentar todos esos espíritus de la quinta dimensión a través de esos sistemas que están haciéndole daño a la hermosa creación de Dios que es la humanidad. Sigue diciendo en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 13 al 16, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey
de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las riquezas en abundancia para que las disfrutemos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender su palabra, que nos permita poder saber y entender lo que leemos, que nos permita saber, entender y comprender cuál es el significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender de qué estamos hechos, si estamos hechos con un espíritu de cobardía o estamos hechos con un espíritu de la plenitud del Espíritu Santo. Sigue diciendo en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15 al 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los hombres y mujeres de Dios, conocedores de la gracia de Dios, sabiendo y reconociendo el fundamento de la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es la obra que Dios nos ha encomendado. Seguimos hablando de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, seguimos hablando de la deidad de Jesucristo, seguimos dando fiel testimonio de que en Él, por Él y para Él fueron hechas y diseñadas todas las cosas, aún nosotros mismos. Ya en el libro de Tito, en el capítulo 2, verso 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo podemos nosotros estar en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo pudiéramos alejarnos de la revelación de la palabra de Dios si toda la bendita palabra de Dios nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida? Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de la revelación que el Espíritu Santo le da a cada ser humano que aprende a autoconocerse, puede ver la revelación de Dios a través de su palabra. Y sabemos a ciencia cierta que no ha habido ni habrá nadie que pueda tomar el control que Dios tiene, que no ha habido ni habrá nadie que se siente en el trono de Jesucristo, es decir,
Solo el diablo pervierte la mente y el corazón del ser humano para que piensen eso, para que hagan sus ideologías, para que hagan sus religiones, para que hagan sus teologías, para que hagan todas esas fábulas a las cuales el espíritu del humano se motiva y vive bajo esa motivación. Pero los hijos de Dios que hemos conocido la deidad de Jesucristo, hemos conocido nuestra alma y disfrutamos de nuestra alma porque nuestra alma vive en tiempo completo en los fundamentos espirituales de Jesucristo. Sigue diciendo ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 al 8. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Eso es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos los fundamentos de Dios, ¿por qué portarnos cobardemente? ¿Por qué hacernos del ojo pacho? ¿Por qué querer alcahuetear con religiones, llámense bautistas, presbiterianas, luteranas, asambleístas, llámense de la piedra angular? ¿Por qué coquetear con bastardos que están pervirtiendo la palabra de Dios? ¿Por qué comportarnos como cobardes cuando sabemos y reconocemos que estamos en los fundamentos espirituales, cuando sabemos y reconocemos que tenemos la deidad de Jesucristo? ¿Por qué retrocedernos? Los hijos de Dios nunca se retrocedieron, jamás. Antes dijeron: ¿dónde está la leña que me va a quemar? Antes dijeron: vuélenme la cabeza. Antes dijeron: quémeme vivo. Antes recibieron todos los vituperios, persecuciones, azotes. ¿Qué? Hacer lo que cualquier bastardo quiera hacer, de ser coqueto y estar blasfemando de la palabra y hacer a un lado la palabra de Dios para tomar esos dogmas, credos y tradiciones que la religión ha inventado. Vean lo que ellos han inventado, vean lo que ellos han hecho, cada uno de ellos han diseñado apartar al ser humano de su autonomía, apartar al ser humano de la gracia de Dios, apartar al ser humano de la fe y de la confianza en el único y soberano Dios. Antes, primero anteponen, tiene que ser a través de la bautista, tiene que ser a través de las asambleas, tiene que ser a través de la voz de la piedra angular. Los hijos de Dios decimos: tiene que ser a través de la gracia del Señor Jesucristo, a través de la deidad de Jesucristo, a través del único y soberano Dios que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Esa es la diferencia de los hijos de Dios con los hijos de este mundo. Esa es la diferencia de los que tienen los fundamentos espirituales de la deidad de Jesucristo a los que tienen una religión, a los que tienen dogmas, credos y tradiciones.
fácilmente ellos se apartan de la revelación de la palabra. Los hijos de Dios no nos podemos apartar de la revelación de la palabra, porque somos parte de la revelación, somos parte de la deidad de Jesucristo, somos los hijos de Dios enviados por Dios para correr a la línea de batalla y demostrar lo que somos y de qué estamos hechos, para demostrarle al mundo que la palabra de Dios sigue vigente y seguirá vigente hasta la eternidad, que a través de Jesucristo está la divinidad, está la deidad, está la gracia, está el poder, está la soberanía en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 5 al 9, vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y en el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cómo no hablar de los fundamentos espirituales? ¿Cómo no hablar de la deidad de Jesucristo? ¿Cómo no defender el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cómo no correr al campo de batalla de estos sistemas religiosos para decirles sus verdades? ¿Cómo no dar fiel testimonio de la palabra de Jesucristo? ¿Cómo no sentirnos hijos de Dios? ¿Cómo no correr al campo de batalla para ser los fieles testigos de la palabra de Dios en este tiempo en que nos ha tocado vivir? Ya dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando solo por hablar. No estamos juzgando solo por juzgar, porque vaya que sí, los hijos de Dios sí tenemos la potestad de juzgar a los espíritus de la quinta dimensión, no así a los hijos de Dios, no así a la creación de Dios, no así a los hombres y mujeres que viven en este planeta Tierra, pero sí a los sistemas religiosos. Lo repito, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es la palabra de Dios. Entonces, como hijo de Dios, ¿será que tenemos un espíritu de cobardía? Como hijo de Dios, ¿será que somos bayonetas de cualquiera? O como hijo de Dios, tenemos un espíritu propio, tenemos un carácter propio, tenemos una dignidad propia, tenemos a Dios en nuestra alma. Claro que sí, como hijos de Dios tenemos un alma propia, tenemos un espíritu propio, tenemos un carácter propio, tenemos una dignidad única, y con esa dignidad defendemos su palabra, defendemos lo que somos. Como hijos de Dios defendemos al único y soberano Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido, es y será la deidad
ha sido, es y será la divinidad, ha sido, es y será el único y soberano Dios. Somos la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2023, estamos siendo y haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer, hablar su palabra, hablar su bendita palabra, dar testimonio de la revelación bíblica, esa Biblia que es la palabra de Dios en forma escrita, no la que están pervirtiendo las sociedades bíblicas, no la que están pervirtiendo los sistemas religiosos, sino la palabra que trae la revelación para todos los hijos e hijas de Dios que en este planeta Tierra daremos testimonio hasta el último suspiro de nuestra vida que Jesucristo es el único y soberano Dios. Muchas gracias.